Nagoya, 29 de abril del 2025. Bienvenidos al podcast Hola Japón. El programa donde hablamos sobre Japón, su cultura y la vida de sus habitantes. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Hola amigos, muy buenas, y nos volvemos nuevamente a escuchar y ver. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que reside en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. A pocos días de iniciar mayo y en un nuevo año fiscal, ya nos encontramos nuevamente de vacaciones. Sí, aquí en Japón entramos al Golden Week o a la Semana Dorada. También ya pasó un mes de la publicación del anterior episodio, y es que en abril me reintegré a mi centro de trabajo y estuve ocupadísimo. Y digo que me reintegré porque estuve de descanso obligatorio debido a un accidente, por literalmente meter la pata. Es decir, meter el pie donde no debía y tuve el pie derecho enyesado cerca de 2 meses. Hoy continuamos en Hola Japón Podcast con la parte final de mi conversación con la china, donde nos comparte su triste pero valiente experiencia de 3 años en el centro de detención de inmigrantes de Ushiku en Ibaraki-ken, y que junto a su testimonio y al de 8 inmigrantes más, detenidos también en dicho centro, sirvieron de base para la elaboración de un documental cinematográfico llamado Ushiku, del productor y director americano Thomas Ash, y ganadora de varios premios internacionales, donde denuncia el trato inhumano de las autoridades japonesas de inmigración con los detenidos en Ushiku. Quinto episodio de la tercera temporada. Ushiku, el silencio roto. Parte 2. Antes de pasar a la parte final de la entrevista a la china, voy a resumirles la primera parte de ella. Ahora, si quieren más detalles, les recomiendo que escuchen o vean el episodio anterior. La china, como ya la conozco, es un inmigrante de nacionalidad peruana y, como él mismo lo manifiesta, es un trans, un travesti, y aunque nació masculino, tiene una personalidad femenina. Ella nos cuenta que en un segundo viaje a Japón y luego de comprar un pasaporte a la familia de un amigo Nikkei suyo, ya fallecido, decide pasarse por él, logrando, de esa manera, pasar el control migratorio en el aeropuerto y retornar de lo más normal y con nueva identidad a laborar en Japón, hasta que es detenido por migraciones de Nagoya. A causa del delito que había cometido, tuvo que afrontar 3 juicios y estuvo 3 años detenido en Nagoya. Y ante la negativa de aceptar su deportación, es llevado al centro de detención de inmigrantes en Ushiku, ubicado en la prefectura de Ibaraki-ken, donde pasó otros 3 años más de su vida. Recluido en Ushiku, es testigo, en primera persona, del trato frío y distante, por decirlo de alguna manera, de las autoridades japonesas a los detenidos. Frente al infortunio, nuestra amiga la china, con una actitud positiva, empática y resiliente, decide dar lo mejor de su persona, compartiendo y organizando eventos, como por ejemplo la celebración del cumpleaños de sus compañeros internos. Es entonces cuando se entera del suicidio de 2 de ellos y de la liberación de otro interno de nacionalidad turca luego de una huelga de hambre. Ante ese destello de esperanza, un buen número de internos decide iniciar una huelga de hambre, incluido nuestra amiga la china, razón por la cual las autoridades japonesas le recomiendan que deje su huelga de hambre con la promesa de su salida. Y así logra salir, siendo su felicidad momentánea, ya que vuelve a ser recluido nuevamente luego de presentarse transcurrido los 11 días de su liberación a las autoridades de inmigración, que por ley estaba obligado a hacerlo. Y cuando estaba ya por tirar la toalla y aceptar la deportación, conoce a un voluntario estadounidense llamado Thomas Ash, integrante de una asociación civil japonesa preocupado por la situación de los detenidos de Ushiku. ¿Y quién es Thomas Ash? Thomas Ash es un cineasta documentalista estadounidense radicado en Japón, reconocido por su enfoque en temas sociales y de derechos humanos. Nació en 1975 y llegó a Japón en el año 2000 como parte del programa JET. Posteriormente obtuvo una maestría en producción de cine y televisión en la Universidad de Bristol, Reino Unido. Desde entonces, ha residido en Japón, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera cinematográfica.
Su obra más destacada es el documental Usiku del 2021, que expone las condiciones en el centro de inmigración del este de Japón en Usiku, Ibaraki. Utilizando una cámara oculta, grabó entrevistas con detenidos que buscaban asilo en Japón, revelando casos de detención indefinida, huelgas de hambre y abusos físicos. El documental ha sido aclamado internacionalmente y ha recibido premios como el Nippon Docs Award en el Nippon Connection Film Festival, el Asian Perspective Award en el DMZ Docs Film Festival en Corea y el Camera Japan Award en los Países Bajos. Además de Usiku, ha dirigido otros documentales centrados en temas de salud y sociedad en Japón. Entre ellos se encuentran en The Grey Zone en el 2012 y A2VUC en el 2013, que abordan las consecuencias del desastre nuclear de Fukushima en los niños de la región. También ha explorado el tema de los cuidados paliativos en zonas rurales con Sending Off en el 2019. Ha sido reconocido por su valentía al documentar temas sensibles y ha recibido premios como el Freedom of the Press Japan Award en el 2022. Actualmente, continúa su labor como cineasta independiente en Japón, compartiendo su trabajo y reflexiones a través de su sitio web oficial y redes sociales. La situación de nuestra amiga la China, de alguna manera, llega a conocimiento del congresista Ishikawa Taiga, quien muestra profundo interés por su situación. Conozcamos un poco al congresista Ishikawa Taiga. Miembro de la Cámara de Consejeros del Partido Demócrata Constitucional, fue miembro en 2 mandatos de la Asamblea del barrio Toshima en Tokio, donde nació en 1974. Se graduó en la Universidad Meiji Gakuin en la Facultad de Derecho, graduado de la Escuela de Posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Waseda, y tiene una maestría en Administración Pública. Después de trabajar como director representante de una organización sin fines de lucro que apoya a jóvenes y como secretario de un miembro de la Cámara de Consejeros, fue elegido por primera vez miembro de la Asamblea del barrio de Toshima en 2011. Es conocido como la primera persona abiertamente homosexual en ser elegida para un cargo público en Japón. Entre sus libros se encuentra un libro que te dice si te gusta a alguien, Tsuki no Gawakaru-yon, ¿Dónde está mi novio? Boku no Karesi wa doko ni iru, entre otros. Recibió el premio Sivananda Khan en los Hero Award 2018. Ahora sí, vamos con la parte final de la entrevista, donde le cuenta detalles del documental y su difusión en Japón. Esta vez quiero que me cuentes los pormenores de la película de Ushiko, el documental. Tu participación en ello, en los estrenos que ha habido en Japón y toda esa historia. A ver, cuéntame, China. Bueno, entre las idas y venidas que fui a Tokio con permiso de Ishikawa, porque él pide el permiso y porque no es fácil que te den permiso acá en la inmigración, porque yo no puedo salir de Aichiken, de Nagoya, y él me mandaba con permiso a pedirle a la inmigración con los pasajes y con la estadía de un hotel. Idas y venidas porque he ido muchas veces al Congreso a hacer mi declaración sobre el abuso que hace la inmigración contra las personas detenidas. Y en una de esas también he ido a la van premier de la película Ushiku, donde yo era protagonista. Y bueno, sí, ha sido muy bonito, pero es un documental y es un documental de la vida real. Claro que después, cuando yo me enteré de la película, hay tomas donde yo lo hago fuera ya estando libre. Me llaman para la inauguración de la película y fue donde yo pude ver la película y recordé muchas cosas y la película es muy impactante. Y todas las personas estuvieron ahí, comenzaron lágrimas, llorar. Es muy triste, es muy lamentable porque yo no había visto completa la película y hay tomas de dentro de la película que es de la misma inmigración. ¿Y cómo lo obtuvo Thomas, el productor? Fue porque hay un turco que es un amigo mío que era turco, estaba adentro, que lo conocía adentro. Esa es otra historia también. Donde a él lo abusan y lo torturan, donde lo golpean, donde tiene gritos desgarradores. Yo estaba en ese momento adentro y escuchaba los gritos, pero yo no sabía porque no veíamos. Estaba enjaulada en mi cuarto, cerrada. Pero los gritos eran horribles, 2 de la mañana. Fue toda una madrugada y al hombre de verdad que lo estuvieron torturando. Cuando él sale, él hace un juicio a la inmigración y pide que le entreguen los videos, porque en inmigración está lleno de cámaras y estaba grabado todo. Cada paso que hemos dado adentro, todo está grabado. Pide las cámaras
y gana el juicio porque la inmigración no le quería dar las cámaras. Gana el juicio y le entregan las cámaras, los videos, y se ve todo el horror que a él le causaron. Eran más de 20 personas encima de él, con muchas lesiones. Él terminó mal. Él nos contaba la historia y nosotros no creíamos, pero sí, era algo, la verdad que era algo horrible. Y cuando yo vi todo eso, te juro que estuve muy mal cuando ellos terminan la película y me llaman adelante, una protagonista, una actriz que estuvo dentro de la película. La gente me reconoció, me aplaudió, y cuando me hacen la primera pregunta, yo no podía hablar. Lo único, cada vez que quise responder las preguntas me salía dolor, lágrimas. No podía hablar. Fue un momento muy terrible para mí. Entonces lo único que pudieron hacer es calmarme y llevarme tras bambalinas. Entonces en la segunda Gran Premier que voy a estrenar la película, la primera fue en Tokio y la segunda fue en Yokohama. En la segunda, en Yokohama, me dijeron: no vas a entrar a ver la película, solamente vas a entrar cuando termina la película para que los periodistas te hagan las preguntas. Y fue así. Entonces estuve ahí. Cuando terminó la película entré y ya pude conversar con los periodistas, las preguntas que me hicieron, y la gente en común que hacía preguntas, que me pedían 1000 disculpas a los japoneses a nombre de Japón por el maltrato que había recibido, porque ellos nunca supieron la verdad cómo se vive dentro de las inmigraciones en Japón. Aquí en Nagoya también se estrenó, ¿sabes? El documental se estrenó. Después de pasar por Tokio, Yokohama, empezó a caminar por todo Japón. Yo sé que en 2 años ha recorrido todo Japón y ha vuelto. Llegó a Nagoya, ellos me avisaron. Yo estuve también acá en la Gran Premier cuando lo pasaron en Nagoya. Estuve con mis amigas acá presente. Naomi también estuvo. Y sí, fueron muchas de mis amigas: Cassandra, Naomi, Chloe, Olenka, una brasilera, etcétera. La Fumiko, Mamadova, y estuvo lleno el cine, y lo mismo, siempre la gente japonesa sobre todo nos da consuelo, nos pide disculpas porque se haya cometido este tipo de atropello, este tipo de delito. Bueno, ahora ¿cómo haremos pues para ver esta película? ¿Existirá el DVD? ¿Sabes algo de eso? La película en estos momentos, como sigue recorriendo Japón, todos los escenarios de Japón, no la pueden poner por completo en YouTube. Pero en YouTube solamente hay un tráiler. Cuando yo lo veo, o sea, es nada de lo que tú vas a ver. Porque cuando veas la película completa me decía, tenía razón. Por eso ganó un festival en Corea. Fue un premio merecido, aparte económicamente nos dieron un premio porque la película es sin fines de lucro, solamente por ayuda a ver esta realidad que hay acá en Japón, y yo acepté. Pero cuando vino el premio, sí, ellos lo distribuyeron con todos los protagonistas y me dieron a mí también, y me ayuda, ¿no? Sí, amigos, ella es Naomi, es una persona, un inmigrante que está viviendo todavía en Japón, es peruano, y vamos a conversar, Naomi, o mejor dicho, vamos a pasar a una sección que se llama ping pong. ¿Te parece? Sí, ok, está bien. Ya. Mira, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo más rápidamente que puedas, también en una sola palabra, lo primero que se te ocurra en la mente. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bien, empezamos entonces. Me voy a acercar un poco más. A ver, Perú. Mi amado Perú, mi patria. Japón. Un lugar muy bonito. Ushiko. Para no recordar. El diputado Ishikawa Taiga. Ishikawa, un ángel. Thomas Ash. Sí, solo 2 ángeles, otro ángel. Gay. Personas extraordinarias. Naomi, ¿quisieras agregar algo más a esta entrevista que hemos tenido el día de hoy, a esta conversación que hemos tenido el día de hoy? Bueno, les he contado un poco de
un pedacito de la historia de mi vida y sobre todo cuando he pasado por esos momentos que de verdad que han sido muy, muy difíciles. Muchas personas me dicen, ¿cómo has podido superar todo eso? Y no sé si lo superé, pero yo me siento bien y me siento... ¿No tienes rencor? No, te juro que no. En mi persona no existe rencor ni con esto, ni en la vida diaria, ni con personas que alguna vez me voltearon la cara, que han sido, gracias a Dios, pocas, o que hablaron mal de mí. No, yo no tengo rencor con nadie, porque gracias a Dios, las cosas negativas en mi vida las pongo a un lado y las olvido. O sea, las cosas negativas no es para recordarlas, a veces es para aprender solamente. Bien, Naomi. Bueno, pues amigos, gracias a ustedes, gracias a Naomi. Y bueno, tus últimas palabras, Naomi. Bueno, un saludo y muchísimas gracias por tomarse un poquito de su tiempo a escuchar parte de mi historia, parte de mi vida, y que Dios los bendiga. Y que lo único que les puedo decir es que cuando más oscuro está el camino es cuando va a amanecer. Se va a encontrar la luz al final del camino. Bendiciones para todos. Fueron las palabras de Naomi, la china, un amigo peruano o una amiga peruana que se encuentra viviendo aquí en Aichiquén. Gracias amigos y seguimos con el programa en Hola Japón Podcast. Esto es un testimonio real, no es ficción. Está abierto el debate y, repito, lo podemos abordar desde varios puntos, comenzando por el hecho de que el delito de permanecer ilegal en un país te hace merecedor de un trato inhumano cuando eres detenido y no quieres ser deportado por temor a tu integridad física o por otros motivos. Siendo Japón un país del primer mundo, ¿qué lo diferencia de otros países que lo son y no lo son cuando se trata de inmigrantes ilegales? ¿Y Japón, ante el envejecimiento de su población, es congruente su política migratoria? Y seguramente muchas preguntas más. Y a mí personalmente me pasan por la cabeza, incómodas casi todas, porque involucra a los que manejan los destinos del país, sus amigos y sus intereses. Actualmente existen varias denuncias contra los centros de detención de inmigrantes, que no son solamente Uchiku, como por ejemplo el de Nagoya, cuando falleció Wishma Sandamali, una mujer de Sri Lanka de 33 años de edad, el 6 de marzo del 2021, por razones de salud. Los demandantes, que son los familiares de ella, alegan que las autoridades de inmigración no le habrían brindado la atención médica cuando su estado de salud empeoró. O en el de Osaka, cuando el tribunal de esa jurisdicción dictaminó el 16 de abril de este año, 2025, indemnizar al sucesor legal de un inmigrante de nacionalidad peruana, ya fallecido, llamado Vladimir Juan Burgos Fuji, por trato inhumano. Tanto Sandamali como a Burgos se le había vencido el permiso de residencia. Ahora, y tal como podemos leer en la web noticiasnippon.com sobre el artículo 13 de la Constitución de Japón que dice: todos los seres humanos tienen derecho a la dignidad y al respeto de sus derechos fundamentales. Además de indicar que la Ley de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados establece el trato humanitario para personas detenidas, incluso si están en situación irregular. Al parecer, la famosa frase de Ruru Mamoranai, que quiere decir incumplir las reglas, también se aplica a las autoridades de inmigración con sus detenidos. O tal vez haya una explicación más extrema, de tipo ideológica, que considere a las personas detenidas como no humanas, tal vez subhumanas, la misma categoría que los nazis y los neonazis aplicaban y aplican a los que no son de su raza. Esta entrevista, o sea la entrevista que le hago a la China, la realicé en junio del 2024, el año pasado, e increíblemente mantiene en esencia su vigencia. En cuanto al documental Uchiku, de Thomas Ash, ganadora de varios premios internacionales, aún no puedo verla. No la encuentro por ningún lado, ya que no es comercializada en las escasas tiendas de alquiler o ventas de DVD o de DVD, ni difundida en cualquiera de las plataformas digitales que usan Internet o de televisión por cable. Esto es, lamentablemente, parte de la sombra de Japón. Desconozco las implicancias legales y logísticas para su difusión. Sin embargo,
A mí me queda la esperanza de que en algún momento se pueda ver, aunque no sepamos cuándo. Te pido un favor, si tienes noticias de su difusión por algún rincón del planeta, avísame, ¿sí? Para este episodio y el anterior, quiero agradecer a la China por compartirnos su valiente experiencia cuando fue detenida en Huichico, aunque trajera con ello algunos recuerdos que seguramente quisiera olvidar. En la actualidad, a fines de abril del 2025, ella ya solucionó su estatus legal en Japón y se encuentra haciendo lo que más le gusta, trabajar, y esta vez en un restaurante, y disfrutar de la vida al lado de sus amigos, que nunca le abandonaron. Me alegro por ella. Si quieres invitarme regularmente una taza con café o un vaso con cerveza y apoyar este podcast, puedes hacerlo haciéndote miembro y suscribiéndote a la comunidad Hola Japón en Patreon. Y a cambio, te daré acceso anticipado al contenido de mi podcast y otras cosas más. Si te ha gustado este episodio o cualquiera de los anteriores de mi podcast, coméntaselo a tus amigos y compártelo. Y diles que Hola Japón Podcast lo pueden escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y en cualquiera de las otras principales aplicaciones como Deezer, TuneIn, Podcast Index, Castro, Castbox, Fontaine, Overcast, Pocket Cast, Podcast Addict y otros. También me pueden escuchar, sí, escuchar y ver en YouTube, si buscas el canal Hola Japón Online. Te invito a visitar mis páginas web, holajapon.online y robetavi.com. Me encuentras en Facebook como Roberto Watanabe o en la página Hola Japón Online, en Instagram y en TikTok como Robetavi714. Si quieres mandarme un mensaje o conversar conmigo, puedes hacerlo usando el Messenger de Facebook o usar Telegram o X, el antiguo Twitter, al usuario Robetavi. Gracias por escucharme. Ya, matane.